Senin gibi bir babası olduğu için bebeğimiz her zaman iyi olacak. Siz benim her şeyimsiniz. Peki o kadın? Ona ne oldu? Herkes cezasını çekecek, sen merak etme. Benim güzeller güzeli karım iki canlı artık. Hola a todos. Songul secuestró a Zeynep. Dijo que saldaría cuentas con ella. Luego la llevaron a una cabaña y la ataron a una silla. Las aguas tampoco se calmaron en la mansión. Halil le preguntó a Arzu qué clase de gente era la policía que llegó. También organizaron a Hakan e intentaron buscar a Zeynep. Songul les dio las gracias a los hombres. Sin embargo, los hombres se opusieron al no poder conseguir el dinero que querían. Cuando Songul les apuntó con el arma, se asustaron y huyeron. Zeynep intentó deshacerse de la silla a la que estaba atada. Por otro lado, pensó en el marido de Kimetan, que la engañaba. Se lamentó diciendo, ¿cómo pudiste hacerme esto? Mientras tanto, Eren dijo, no estás sola. Selma también apoyó a Kimetan. Kimet se disculpó con Selma. Te torturé mucho. Perdóname, dijo. Selma, lo que pasó es cosa del pasado. Veamos el día de hoy, dijo. Songul se acercó a Zeynep con una pistola en la mano. Sabes que nunca saldrás de aquí, ¿verdad? Halil me encontrará, dijo. Songul preguntó, ¿pensaste en mí? Mira, no soy tan mala persona, dijo. ¿Cómo quieres que te mate? Te ofrezco una opción, dijo. Zeynep dijo, no lo hagas por tu culpa, Halil no debería mancharse las manos de sangre. Songul ni siquiera la escuchaba. Que sea un cuchillo, dijo. Movió el cuchillo alrededor de su cuerpo. Cuando el cuchillo llegó a su estómago, Zeynep entró en pánico y gritó, ¡alto! Songul preguntó, ¿estás embarazada? Zeynep no quiso responder. Cuando Songul le puso el cuchillo en el estómago, Zeynep dijo que sí. Entonces vio los preparativos para Halil. Se dio cuenta de que Halil no sabía nada de su bebé. Digámosle la noticia de una forma que no olvide, dijo. Mientras Halil busca a Zeynep por todas partes, Songul también está buscando un nuevo plan. Llamó a Halil desde el teléfono de Zeynep. Halil preguntó dónde estaba Zeynep. Songul rió con descaro. Halil le dijo a Songul, eres un traidor. Songul dijo, eres un traidor. En lugar de vengarte de nuestro enemigo, te casaste con su hija. Por si fuera poco, intentaste tener un hijo con ella. Halil le preguntó a Zeynep, ¿estás embarazada? Songul respondió, es hora de la venganza. Apuntó a Zeynep con el arma. Ahora verás a tu esposa y a tu hijo nonato caminar hacia la muerte paso a paso. Disparó. Le disparó a Zeynep. No soy cruel, le dijo a Halil. Ven a tiempo y salva a tu esposa. Ven solo, o perderás tu última oportunidad. Cuando Merve vio a Zemil luchando por ella, curó sus heridas. Merve dijo, no tenías que luchar por mí. Zemil dijo, habría más, pero debería rezar por ti. Merve dijo, no sabía que fuera tan posesivo. Zeynep está llorando. Halil intenta calmarla. Arzu y Songul están hablando. Songul quiere las joyas de la caja fuerte de Arzu. Cuando Arzu dice que no puede, él la amenaza y la obliga a aceptar por la fuerza. Zeynep está desesperada. Halil, por otro lado, intenta calmarse a sí mismo y a Zeynep, a pesar de estar bastante asustado. Halil le dice a Zeynep que serán una muy buena familia. En ese momento, Tulay y Gulan esperan ansiosamente noticias. La presión arterial de la señora Tulay se dispara e intentan calmarla. Mientras Arzu toma las joyas, Gulan sube las escaleras. Encuentra la joya en el suelo. Deja la joya que encontró allí. Arzu no la deja allí y se la lleva al irse. Zeynep dice que la batería de su teléfono se acabará. Todavía está muy desesperanzada y habla como si se estuviera despidiendo. Le está agradeciendo a Halil. Lo único que siento es no poder ver a nuestro bebé, dice. Perdóname, no pude protegerlo, dice. Halil no puede hablar. Entonces se enoja por despedirse de nuestro bebé nonato. Nuestro bebé nacerá, dice. Habla de los recuerdos que surgirán. Sigue intentando salvar a Zeynep de su desesperanza. Dice que no existe la despedida. Yo te ayudaré a partir de ahí, dice. Zeynep dice que solo la muerte podría separarnos. Halil está muy triste. Zeynep dice, ojalá pudiera verte una última vez. Halil ahora está empezando a enojarse. Kumru está muy triste por Umut. Se ha dado cuenta de que está realmente enamorada de él, pero el daño ya está hecho. Los demás están con ella.
Alil empuja el coche hacia la carretera. Le dice a Zeynep que irá a buscarla. Intenta no asustarla. Continúa su camino. La batería de Zeynep se agota. Alil no sabe qué hacer. La conciencia de Zeynep también comienza a desvanecerse. Se disculpa con su bebé. Alil echa a correr. Tulay está muy preocupada. Gulan intenta calmarla. Tekin llega más tarde. Le pregunta si intentó abrir la caja fuerte esta mañana. Ella dice que no. Tekin dice algo sobre su tía. Gulan no lo puede creer y está muy sorprendida. Le pregunta cómo lo hace. Alil oye el sonido de la sierra que Zeynep dijo. Camina hacia donde estaba el hombre antes. Zeynep está pensando en sus recuerdos con Alil. De repente, sus recuerdos empiezan a ser aterradores. La gente de la casa espera noticias. Pero no hay noticias de nadie. Resulta que Songul secuestró a Zeynep. Tampoco pueden acudir a la policía. Alil corre. Cuando encuentra la cabaña, busca la puerta. Y la rompe. Zeynep está inconsciente. Comprueba si está viva. Está viva. Intenta despertarla y la saca de allí. En ese mismo instante, Songul cierra la puerta tras ellos y la cierra con llave. Como no te vengaste, vivirás lo que yo viví, dice, y se va. Alil grita para abrir la puerta, pero es en vano. No olvides darle me gusta al vídeo y compartirlo con tus amigos. Y suscríbete al canal para ver nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo episodio. Sigan con la serie, sigan con la intriga. Artes escénicas. Adiós. Mano saludando.